Evangelio de hoy viernes 7 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos presenta una escena en la que los discípulos de Juan el Bautista se acercan a Jesús con una pregunta que refleja una preocupación espiritual muy profunda. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Esta pregunta no solo manifiesta una curiosidad sobre la práctica del ayuno, sino que también pone en evidencia una mentalidad humana muy común. La tendencia a medir la espiritualidad en función de actos externos y normas visibles. El ayuno, en la tradición judía, era una señal de penitencia y de búsqueda de Dios. Era una práctica común entre los piadosos de Israel. Y representaba una manera de expresar arrepentimiento y necesidad de conversión. Por eso, los discípulos de Juan, que vivían en un contexto de fuerte espiritualidad ascética, no entendían por qué los seguidores de Jesús no parecían seguir el mismo camino de disciplina y mortificación. Jesús responde con una imagen llena de significado. ¿Acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero llegarán días en que el esposo les será quitado. Y entonces ayunarán. Con estas palabras, Él no solo da una respuesta a la inquietud de sus interlocutores, sino que revela algo mucho más profundo. La relación entre Dios y su pueblo es como una boda, y Él mismo es el esposo. La imagen del esposo no es casual. En la Escritura, Dios es presentado muchas veces como el esposo de su pueblo. La alianza entre Dios e Israel es descrita como un matrimonio, donde Dios ama con fidelidad y espera una respuesta de amor. Ahora, Jesús se presenta como el esposo que ha venido a celebrar las bodas con su pueblo. Su presencia es motivo de gozo, de alegría, de fiesta. Mientras Él esté con ellos, no es momento de ayunar, sino de celebrar. Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre la actitud con la que vivimos nuestra fe. A veces, podemos caer en una religiosidad rígida, donde damos más importancia a las normas externas que al encuentro personal con Cristo. Podemos pensar que ser buenos cristianos consiste solo en cumplir ciertas prácticas, sin darnos cuenta de que lo más importante es vivir una relación auténtica con Dios, basada en el amor y en la alegría de su presencia. Sin embargo, Jesús también anuncia que llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Con esto, se refiere a su futura pasión y muerte. En ese momento, sus discípulos vivirán la tristeza de la ausencia, el dolor de la pérdida. Será un tiempo de prueba, de purificación, de espera. Y es allí donde el ayuno cobrará un nuevo sentido. Ya no solo como una práctica de penitencia, sino como una expresión del anhelo de su regreso. En la vida cristiana, hay momentos de gozo y momentos de prueba. Hay tiempos en los que experimentamos con fuerza la presencia de Dios, en los que sentimos su amor de manera palpable, en los que todo parece encajar y tener sentido. Pero también hay tiempos de desierto, de silencio, de cruz. Tiempos en los que parece que Dios se ha ocultado, en los que nuestra fe es puesta a prueba.
El ayuno cristiano no es simplemente una práctica externa, sino un acto de amor y de espera. Cuando ayunamos, expresamos nuestro deseo de que Dios sea el centro de nuestra vida, nuestro anhelo de su presencia. Es un recordatorio de que no vivimos solo de lo material, de que necesitamos algo más profundo para saciar el hambre del corazón. Es un gesto que nos ayuda a ordenar nuestros deseos y a centrar nuestra vida en lo esencial. Hoy en día, el ayuno puede parecer algo anticuado o innecesario en una sociedad que nos invita a satisfacer todos nuestros deseos de inmediato. Vivimos en una cultura del consumo, donde se nos dice que la felicidad está en tener más, en disfrutar sin restricciones. Pero el Evangelio nos enseña lo contrario. El verdadero gozo no está en la acumulación, sino en la entrega, no en poseer, sino en amar. Jesús no rechaza el ayuno, sino que lo sitúa en su verdadero sentido. No es un fin en sí mismo, sino un medio para disponernos a la gracia de Dios. No se trata de un sacrificio vacío, sino de un acto que nos ayuda a crecer en libertad, a desprendernos de lo superfluo, a recordar que nuestro mayor bien no está en las cosas pasajeras, sino en la comunión con Dios. El ayuno también nos abre a la solidaridad con los demás. Cuando nos privamos de algo, no lo hacemos solo por una disciplina personal, sino también para compartir con los que menos tienen. Nos recuerda que hay muchos hermanos que sufren necesidad, que pasan hambre no por decisión propia, sino por las injusticias del mundo. Este pasaje del Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿cómo vivimos nuestra relación con Dios? ¿Es una relación de gozo y de amor, o solo de cumplimiento de normas? ¿Vivimos nuestra fe con alegría, sabiendo que estamos en presencia del Esposo? ¿O la reducimos a una serie de obligaciones pesadas? También nos llama a reflexionar sobre cómo enfrentamos los tiempos de prueba. Cuando sentimos la ausencia de Dios, ¿nos alejamos de Él o seguimos esperando con confianza? Somos capaces de ayunar, de renunciar a lo que nos aparta de Dios, de vivir con una mirada puesta en la eternidad. El ayuno, entendido desde esta perspectiva, es una forma de amar. Es decirle a Dios: tú eres más importante que cualquier cosa en mi vida. Es aprender a esperar con paciencia, a confiar en su promesa, a reconocer que nuestra mayor alegría no está en lo pasajero, sino en la comunión con Él. Cuando Jesús habla del ayuno en este contexto, nos está mostrando que el cristianismo no es solo un conjunto de reglas, sino una historia de amor. Es la historia de un Dios que se hace cercano, que se hace esposo, que nos invita a vivir con Él una relación profunda y transformadora. El mensaje de este pasaje es claro. Cuando Jesús está con nosotros, nuestra vida se llena de gozo, de plenitud, de sentido. Pero también nos advierte que vendrán tiempos de prueba, de espera, de renuncia. La clave es no perder de vista que todo en la vida cristiana tiene un propósito: prepararnos para el encuentro definitivo con Dios. Cada uno de nosotros es invitado a vivir este Evangelio en su propia realidad. Hay momentos en los que debemos celebrar, y hay momentos en los que debemos ayunar. Lo importante es hacerlo con el corazón puesto en Dios, con la certeza de que todo lo que vivimos nos conduce a un encuentro más profundo con Él. Que este pasaje nos ayude a vivir nuestra fe con autenticidad. Que aprendamos a disfrutar la presencia de Dios con alegría, pero también a perseverar en los tiempos difíciles. Que sepamos ayunar no solo de alimentos, sino de todo lo que nos aparta de Él.
Que nuestra vida sea un reflejo de este amor esponsal al que Jesús nos invita. Un amor que sabe esperar, que sabe renunciar y que encuentra su plenitud en Dios. Así, podremos vivir con un corazón verdaderamente libre, dispuesto a recibir la gracia de Dios en cada momento. Que nuestra fe no sea solo una costumbre o una rutina, sino una respuesta de amor a quien nos ha amado primero. Y que, en cada renuncia que hagamos por amor a Él, descubramos que el mayor regalo ya lo tenemos, la presencia de Cristo en nuestra vida. El ayuno, entonces, no es un simple acto de privación material, sino un camino de transformación interior que nos dispone a la presencia de Dios. Es un signo de que nuestro corazón no está apegado a las cosas temporales, sino que busca lo eterno. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han comprendido esta verdad de manera profunda. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió el desprendimiento como un modo de acercarse más a Dios y a sus hermanos. Para él, renunciar a lo material no era una pérdida, sino una ganancia, porque en esa renuncia encontraba una mayor libertad para amar. Y esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. El ayuno no es para oprimirnos, sino para liberarnos de lo que nos ata, de lo que nos impide entregarnos plenamente a Dios. En nuestra vida diaria, ayunar no solo significa abstenerse de comida, sino también de todo aquello que nos aleja de Dios. Podemos ayunar de la soberbia, del egoísmo, de la impaciencia, de la superficialidad, que tantas veces nos consume. Podemos renunciar a la crítica fácil, a la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, a la búsqueda de reconocimiento personal que nos hace olvidar que todo es gracia. Jesús nos invita a mirar más allá de la simple práctica externa, y a descubrir que el verdadero ayuno es el del corazón, el que nos lleva a un amor más auténtico, más generoso, más libre. El ayuno tiene sentido solo cuando se vive en relación con Dios. No es un acto de autosuperación ni una muestra de fortaleza personal, sino una respuesta al amor de Dios que nos llama a la conversión. En este mundo lleno de distracciones, donde constantemente se nos invita a buscar el placer inmediato y la satisfacción instantánea, el ayuno es una forma de recordarnos que nuestra felicidad no está en lo efímero. Nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad, a tomar conciencia de lo que realmente necesitamos y a valorar lo esencial. Pero hay algo aún más profundo en la enseñanza de Jesús. El verdadero ayuno es aquel que nos lleva a la caridad. No basta con abstenerse de algo. Si eso no nos mueve a amar más, a servir mejor, a ser más misericordiosos. Como dice el profeta Isaías: este es el ayuno que yo quiero, romper las cadenas de la injusticia, liberar a los oprimidos. Compartir tu pan con el hambriento, dar techo al vagabundo. Esto nos muestra que el ayuno no es solo un acto individual, sino que tiene una dimensión comunitaria. Nos debe abrir los ojos a las necesidades de los demás, hacernos más sensibles al dolor ajeno y más generosos en nuestro modo de vivir. En este sentido, Jesús nos invita a que nuestro ayuno no sea solo una práctica vacía o una carga impuesta, sino un acto de amor. Si renunciamos a algo, que sea para dar más. Si nos privamos de algo, que sea para compartir con quienes menos tienen. Si sacrificamos algo, que sea para unirnos más profundamente a Dios. Porque el amor siempre implica sacrificio, pero un sacrificio que da vida, que nos transforma, que nos hace más humanos y más semejantes a Cristo. También es importante recordar que el ayuno no debe ser motivo de orgullo o de autosuficiencia.
Jesús advierte en otro pasaje del Evangelio sobre el peligro de ayunar para ser vistos, para ganar la aprobación de los demás o para sentirnos mejores que otros. El verdadero ayuno es discreto, humilde, escondido en lo secreto del corazón. Porque es allí donde Dios mira y donde realmente actúa. No se trata de demostrar algo ante el mundo, sino de disponernos a la acción silenciosa y transformadora de Dios en nuestra vida. Este Evangelio nos invita a vivir nuestra fe con un equilibrio entre la alegría y el sacrificio, entre la celebración y la renuncia. Hay momentos en los que debemos festejar la presencia de Dios en nuestra vida, disfrutar del gozo de su amor, vivir con gratitud cada bendición que nos concede. Pero también hay momentos en los que debemos hacer silencio, renunciar, aprender a esperar, preparar nuestro corazón para recibirlo de una manera más profunda. La vida cristiana es un camino que pasa por ambas experiencias, y ambas son necesarias para crecer en el amor. A veces nos cuesta renunciar porque tenemos miedo de perder algo importante. Pero Jesús nos recuerda que cuando dejamos algo por Él, nunca perdemos, sino que ganamos mucho más. Su amor es el único tesoro que nunca se agota, la única riqueza que nadie nos puede arrebatar. Cuando aprendemos a soltar lo pasajero, descubrimos lo eterno. Cuando dejamos de aferrarnos a lo superficial, encontramos lo que realmente da sentido a nuestra vida. Que este Evangelio nos ayude a vivir con un corazón más libre, más desprendido, más centrado en Dios. Que aprendamos a celebrar su presencia con gozo, pero también a ayunar con amor cuando sea necesario. Que nuestro ayuno no sea una simple práctica externa, sino un camino de conversión, que nos lleve a vivir con más autenticidad, con más entrega, con más generosidad. Y que, en cada renuncia, descubramos la gran verdad que Jesús nos revela. Solo quien sabe perder por amor a Dios, encuentra la verdadera plenitud. Así, podremos caminar con alegría en este tiempo de gracia, con la certeza de que el Señor nos guía y nos sostiene. Que cada pequeño sacrificio que hagamos sea una ofrenda de amor, una expresión de nuestro deseo de estar más cerca de Él. Y que, al final del camino, podamos experimentar la plenitud de su presencia. La alegría sin fin de la vida en comunión con Dios. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.